que habíamos anunciado para el viernes pasado, pero que hicimos un resumen con unas ilustraciones acerca de esto para comprender mejor lo de la salvación del alma y el tribunal de Cristo. La palabra de Dios nos revela que la salvación eterna es por gracia, por medio de la fe. Eso está bien claro en la palabra. Y esa salvación es, la misma palabra lo dice, es eterna, o sea que no la vamos a perder. Es un regalo de Dios por su misericordia, no lo merecemos. Esa salvación, lógicamente, viene al Espíritu, por la vida de Dios en el Espíritu que viene a morar dentro de nuestro Espíritu. Viene a aplicar la obra de Cristo en nosotros. Esa es la salvación que comienza en nosotros. Pero hay también otra enseñanza bíblica que hemos leído muchas veces, que son, además de la salvación, que es un regalo inmerecido, no por obras, para que nadie se gloríe, también están las recompensas. Esa es otra cosa. Y eso es cuando Cristo venga. Él dice en Apocalipsis que Él viene y dice, y mi galardón conmigo. Amén. Él es el que trae el galardón. Entonces esas recompensas son determinadas por las obras realizadas con posterioridad a la salvación del Espíritu, a la salvación eterna. Esas obras, y eso es muy simple de comprenderlo, inclusive en los mismos colegios, a quienes dan premios a los que se esfuerzan, a los mejores estudiantes, son los que reciben premios y se dan bandera, etc. Esas obras entonces son la conducta nuestra como creyentes salvos, la conducta que se emana de una obediencia a Dios, a un testimonio. Todo eso se refiere entonces a la salvación de nuestro yo, nuestra alma. ¿Qué es el alma? Ya lo hemos dicho, es la personalidad, es el ego de la persona. Y con ese ego nosotros podemos determinar cómo vivir, qué rumbo darle a nuestra vida. El Señor no se mete, hermano. Tú puedes hacer de tu vida, aún siendo hijo de Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios no te lo impide. Lo único es que tenemos que dar cuenta entonces de esa determinación que nosotros escojamos para darle a nuestra vida el rumbo que querramos, cómo actuar, obedecer a Dios o no. Aún siendo creyente, hay creyentes que no obedecen a Dios, hay creyentes que obedecen. Entonces, ¿van a recibir lo mismo? Sería injusto, hermanos, totalmente injusto que una persona se negó toda su vida y reciba lo mismo que alguien que sea un gusano, un zángano, aún teniendo vida eterna, y va a recibir la misma entrada, el mismo tratamiento cerca del gozo del Señor, porque entrar con el Señor a las bodas es un gozo que nuestra mente no puede imaginarse siquiera. Entonces rechina a nosotros pensar que tenemos que salvar nuestra alma en una obediencia, porque por años, 10 años, 20 años, 30 años, nos dijeron, Cristo pagó todo en la cruz y ahora somos hijos de Dios, y chévere, eso es lo que nos han enseñado. ¿Quieres vivir chévere? Pues diezma y recibirás
el doble o el triple o 100 veces más y vives aquí con carro, casa y beca. Y ya. Y el día que te mueras vas para el cielo y ya. Eso es lo que nos enseñan a nosotros, hermanos. Pero la palabra de Dios no dice eso. Recuerden, siempre hemos citado, pero lo vamos a ampliar un poquito allá en Mateo 16, donde el Señor, después que habla con Pedro y Pedro le quiere estorbar su obra en la cruz, el versículo 24, pero Mateo 16 del 24, pero vamos a leer hasta el 27 para que veamos que el alma debe ser salvada. Ahí dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, no lo dijo al mundo, porque el mundo, si a duras penas nosotros entendemos esto, el mundo que lo va a entender, si el mundo ni sabe quién es Cristo, hermano. O sea, por aquí se cuelga un crucifijo y lo besan y dicen, este es el que me va a mí a guardar, pero eso solamente son amuletos que le dan los brujos o los curas. Te voy a dar un regalito, le dice una monjita a la niña, que es una medallita para que te cuide. Y tú haz lo que te dé la gana. Pero mire, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, es la voluntad de nosotros que debe ejercerse. Dios no obliga, sería harto para él, hermano, perdonen esa palabra, que la diga no con H sino con J. Sería harto para el Señor tener que obligar a nosotros a que le obedezcamos. Es muy harto, pero es para Él muy grato que voluntariamente le digamos, quiero andar contigo. Hay unas cosas en mí que te estorban, vamos a trabajarlas, yo quiero que me ayudes a renunciar de lo que en mí te estorba, para pensar como tú, entonces puedo caminar contigo y edificar el cuerpo de Cristo contigo. Mira, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese sí mismo es el alma, es su yo. Ese yo poderoso y pretencioso que no quiere sino vivir una vida muelle terrenal. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. O sea, no es la cruz de Cristo, es nuestra propia cruz que debemos tomar. ¿Por qué? Entonces dice, ¿por qué? Porque todo el que quiera salvar su psique, su vida, en el original griego dice psique, o sea, la vida del alma. La psiquis es el alma. Los psicólogos estudian es el alma. Los psiquiatras, los loqueros estudian es el alma, el yo, el comportamiento. Ellos no se ocupan del espíritu, del espíritu se ocupa Dios. Pero los psiquiatras y los psicólogos es del yo, de la persona. ¿Sí, hermano? Si alguno quiere, porque todo el que quiera salvar su psique, su vida del alma, la perderá. La pierde cuando el Señor venga. No tenemos parte con Él algún tiempo, hermano. Algún tiempo. La pierde. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, yo pierdo mi yo, no me importa, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Él es la gana. Amén. ¿Lo vamos entendiendo? La hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Su vida del alma, su psique. Algunas personas me preguntan, hermano, ¿y qué son las tinieblas de afuera? Les voy a decir una cosa, hermano.
En el tiempo antiguo no habían plan de luz eléctrica ni nada de eso. Entonces el rey tenía un banquete dentro de su palacio y eran puras luces. No eléctricas, pero tenían sus lámparas y sus combustibles y sus, entre comillas, ingenieros, ¿sí?, que le ponían su palacio bien iluminado, pero por fuera era pura tinieblas, de manera que el que echaran de allí porque no estaba vestido correctamente o por lo que sea, lo echaban, iba afuera a pasar oscuridad, frío y hambre. Esa es la figura. ¿Qué hacemos con este? Ahora lo vamos a ver. Atarlo y echarlo fuera, las tinieblas de afuera. Donde hay, entonces con el frío, ¿qué nos hacía? El frío y el hambre, titiritarlos, crujir los dientes. Esa es la figura que ahí dice. Los judíos sabían qué estaba diciendo el Señor cuando hablaba así. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, fíjense, miren cómo se relaciona la salvación del alma y la venida del Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí no dice que perderá la salvación, o que le hablará, pillo, mira, te portaste mal. Ahí no dice eso. Perderá su alma. O sea, tiene que enfrentar las tinieblas de afuera con todo su dolor. No sé cuánto tiempo. Dice en Mateo 5 que de ahí no va a salir hasta que pague el último cuadrante. Pero lo he visto, lo vemos, hermanos. Sino que son cosas que... Entonces uno puede ser un hijo de Dios y vivir en un estado casi como el que vivía antes de haber nacido de nuevo. ¿Sí? Porque yo conozco creyentes que son espantosamente mentirosos. Conozco creyentes coléricos como ellos solos. Conozco creyentes de todas las gamas y de todos los pecados, hermanos. Creyentes mentirosos, creyentes ladrones, creyentes, etc. Entonces, pero el nuevo creyente debe renunciar a las demandas de su antiguo ego. El ego te pide a ti una vida muelle y pecadora. Debe renunciar a eso, porque ese yo ya ha sido crucificado con Cristo. Todos nosotros fuimos crucificados con Cristo y no vivimos esa crucifixión. Tenemos que llegar a vivirla. El Señor quiere que lleguemos a vivirla. ¿Cuántos años le tocó a Pablo el tratamiento de Dios para arrancarle ese viejo y poderoso yo? Dicen algunos que 14 años para que él pudiera decirle a los Gálatas, ya no vivo yo, hermanos, es Cristo el que vive en mí. O sea, el viejo yo murió, el viejo yo de Saulo de Tarso murió, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿cuántos años, hermano? Entonces, ¿tú crees que ya desde hoy en adelante ya no vivo yo? Pura paja, perdónenme la expresión. Perdónenme la expresión. Eso hay que buscar del Señor. Trabaja conmigo, que soy bien fuerte. Soy descaradamente fuerte. Quiero que trabajes conmigo. No te llenes de temor. Mañana ayúdame a tomar mi cruz. No sé qué es eso, pero tú me lo vas a decir, Señor de la gloria. Amén. Amén. Hermano, Cristo es el primero que inauguró una nueva raza.
Y da vergüenza que esa nueva raza sobre la tierra está dando damos un mal testimonio, hermano. Entonces, esa es una realidad, aunque tú no la vivas, aunque yo no la viva, es una realidad bíblica de que ya fuimos crucificados con Cristo. Entonces, el verdadero creyente, lo que el hermano Ni le llama el creyente normal. El creyente normal es un vencedor para mí, y eso es verdad. El verdadero creyente está muerto para el mundo, está muerto para la vieja vida, está muerto para su antiguo egoísmo, está muerto para sus inclinaciones mundanas, está muerto, ya fue crucificado en la cruz. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, vive en Dios, vive en Cristo, vive en un nuevo principio de vida, vive en la esfera del reino de los cielos. Amén. Vive el verdadero creyente. Así tenga la profesión que tenga acá. Algunas personas yo les escucho que dicen, uy, tú eres creyente, no estudies abogacía, porque tienen que mentir mucho. Pues uno puede estudiar abogacía y no mentir, hermano. Va a ganar poco o lo que el Señor le dé, amén. Pero no miente. El que miente se llena de billetes. De la noche a la mañana tiene 4 fincas. Pero el que no miente, hijo de Dios, gana lo suficiente para vivir bien, holgadamente. Amén. Sea en la profesión que tengas. Aleluya. Miren cómo dice, y esto lo hemos leído 71 veces. Vamos a leerlo 72 veces. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario, ineludiblemente es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Cuando Él venga, hermano, después que ya ejecute juicios contra el mundo, entonces voy a arreglar mi casa, voy a ver cómo está. Entonces instaurará un gran tribunal, Él es el juez. Dice, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, aquí en Bogotá ahora. Sea bueno, sea malo. Si es malo, no recibirá el galardón, hermano, lo perderá. Tinieblas de afuera. Y si es bueno, recibe el galardón, premio, corona, etc. ¿Qué es? Él es el galardón. Él es el galardón. Estar con Él en las bodas y en el reino, ese es el galardón. Ven, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Amén. ¿Entendido? Algunos creen que es que una corona, entonces viene la banda, tocará una fanfarria y le ponen una coronita aquí de oro. No, es estar con Él. Y tú sabes lo que es estar con Él en las bodas del Cordero. Es importante que comparezcamos, que todos comparezcamos, se refiere a la iglesia. No te lo encierran y dicen, entonces para vivir, para... Es la iglesia.
porque los impíos serán juzgados 1000 años después. Es la iglesia. Después del milenio será el juicio del gran trono blanco, que será un juicio diferente. Seguramente estaremos allí porque donde esté Cristo estaremos nosotros. Ahí está el juez, estaremos nosotros. Pero eso será 1000 años después. Y ellos no serán echados en las tinieblas de afuera, serán echados en un lago de fuego que el Señor Jesucristo le llama Gehenna, o sea, valle de Hinnom. Y te lo pondré en una sola palabra, Gehenna, que el basurero de Jerusalén, donde nunca se apagaba el fuego, esa es la Gehenna, pero era un símbolo del verdadero lago de fuego. Muy poco me gusta usar la palabra infierno porque ya hemos dicho que por qué la usan. Entonces, hermano, es que esto, hermano, no es fácil. Estas cosas, si no se reciben por revelación, en el intelecto rechina, no se maneja. Se ha señalado, hermano, un juicio que se celebrará para los creyentes en la venida del Señor, cuyo escenario es llamado el tribunal de Cristo. Un lugar alto, una tribuna, de ahí viene la palabra tribunal, un lugar alto donde está el juez sentado, sí, no tendrá birrete y esas cosas como o peluca de cana blanca, no. Seguramente estará en todo su esplendor de gloria. Amén. Pero Él es el juez. Estará en una tribuna y ahí estaremos todos. Y estaremos dando cuenta uno por uno de nuestros propios actos. Dios nos libre, Dios nos ayude. Amén. Miren, otra cita, 1 Corintios 4:5. Dice, pónganle cuidado, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. A veces no tenemos nuestros guardaditos. Y si es de pecado, allá será descubierto. Es mejor confesarlos ahora y apartarnos. ¿Ah? Dice, y manifestarán las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ven, buen siervo y fiel. Si nosotros no hemos sido fieles, si nosotros hemos malgastado nuestro tiempo aquí, allá también recibiremos palabras bien fuertes del Señor. El Señor nos ama mucho, hermano. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Tanto es así que cuando le traspasaron su pecho, no salió sangre. Salió una sanguaza, un poco de agua con sangre, le llaman sanguaza. Ya no tenía sangre, ya la había derramado toda por nosotros. Y vale la pena, hermano, que meditemos estas cosas e invitemos al Señor a que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a levantarnos. En la segunda carta de Pablo al Tito 4:8, miren, 2 Titos 4:8, miren lo que dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo. Él sabía exactamente que él es la única persona que yo conozco que en vida sabía que ya tenía una corona, es Pablo. Y hay una sola iglesia que sabía que ya tenía una corona, que es Filadelfia. La iglesia conforme la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, me
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros debemos tener una actitud expectante, anhelante respecto de la segunda venida del Señor. Y preguntarnos, ¿estaré yo listo para esa segunda venida? En el tribunal de Cristo se pasará revista a las obras de todo creyente. Todos los creyentes deberán comparecer ante ese tribunal, todos los creyentes. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Allí no podrá culpar a nadie. Yo creo que la persona que se atreva a culpar a nadie, de nada le valdrá. Más bien será, en caso de que exista eso, le repercutirá en su contra. Allí no podemos decir, lo que pasa es que la culpa la tuvo mi mujer. Nada de eso. Nosotros somos culpables de todos nuestros actos. Amén. Hay personas que aquí mismo le culpan al diablo de todo. Porque el diablo se metió entonces, si el diablo tiene la culpa de todo, yo soy libre de todo. El diablo es el que tiene la culpa. Miremos lo que estamos nosotros ahora mismo viviendo. Otra cita, Romanos 14, los versículos, vamos a leer los 10 y 12. Dice, pero tú, se parece a la segunda de Timoteo 4:8, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. El más carnal hasta el más espiritual. Allí estará en esa comparecencia delante del tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dará cuenta a Dios, nosotros, hermanos. ¿Sí ven, hermanos? Entonces, ahora sí vamos entendiendo que no es lo mismo la salvación eterna que se recibe en el Espíritu de la salvación de nuestra alma. Lo vamos entendiendo, hermano. Porque todo esto lo estamos extractando de la palabra de Dios. Cada cosa que vamos hablando lo vamos corroborando con la palabra de Dios. Amén. Todo, hermano, todo. La historia de la... Ustedes saben que hay algo que se llama cristiandad, que es diferente de la iglesia. La historia de la cristiandad es como decir casi que la historia de Occidente, de las naciones occidentales. Y la historia de la cristiandad está bañada en sangre, está bañada en ignominia, hermanos, por los horrores de los hombres que se han erigido en jueces de los hijos de Dios. Yo tenía un libro que no sé ni qué lo hice, que dentro de los siglos que duró la Inquisición, ¿recuerdan? Calculan 50 millones de personas que mandaron a la hoguera y a la muerte. Personas que por encontrarle una Biblia, los curas lo mandaban a la hoguera y arrasaban
su casa y la sembraban de sal. Se erigieron de jueces y aprovecharon mucha gente para culpar a sus enemigos y acusarlos delante de la Inquisición y calumniarlos para que los llevaran a la hoguera y deshacerse de esa peste que tenía de enemigos. ¿Sí? Entonces, la palabra dice, no juzgues a tu hermano. Y aún entre nosotros, hoy en día, hay pequeños jueces, y grandes también, que se arrogan el derecho de mandar, digamos, no a la hoguera, pero sí se toman unas prerrogativas, determinan hacer justicia con sus propias manos. Son pequeños jueces que ahora hay en la cristiandad y en la iglesia y de todo. Y son actitudes contrarias a la palabra de Dios. Y han hecho mucho daño en la iglesia, están haciendo mucho daño en la iglesia. Jueces que no deben de estar actuando de jueces, porque el único juez es Jesucristo. Sí, ¿saben cuál es el Tribunal Supremo? Ahora es la iglesia local. Si tú lees Mateo 18, dice, si tú tienes un problema con un hermano, búscalo a él a solas. ¿Te acuerdas? Háblate con él a solas. Traten de arreglar ese problema. Ahora que leamos un poquito de Mateo 5 también habla de eso. Si no te escucha, entonces busca a 2 o 3 personas maduras, espirituales y tal. Si no le escucha a ellos, entonces llévalo a la iglesia, que es el supremo tribunal en la tierra para dirimir nuestros problemas en la iglesia. Pero dice, si no escucha a la iglesia, dilo, tenlo por gentil y publicano. No dice échalo, ahí no dice. Que se siente ahí como cualquier persona del mundo. Amén. La iglesia es el tribunal supremo. ¿No lo sabían? Pero la iglesia local. No estoy hablando de una denominación. Sino la iglesia bíblica, porque la palabra de Dios es no cualquier organización de hombres extraña para la palabra de Dios. Amén. Entonces, ese es el procedimiento ahora, entre nosotros ahora. De manera, hermano, que todos vamos a comparecer. Si los problemas no los arreglamos ahora, entonces ese problema lo vamos a dirimir delante del tribunal de Cristo. Miren lo serio, hermano, lo que viene para la iglesia. Es una cosa muy seria, muy seria. Hoy se hacen ollas y panochas, pero lo que viene es muy serio para los santos. Ahí está la palabra de las 10 vírgenes, que vamos a tocarla ahora un momentito. Estas cosas debemos de tomarlas, hermano, no llevarlas en el intelecto, buscar que el Señor nos abra los ojos para que esto penetre en nuestro corazón y podamos vivirlo. Entonces, el Señor, porque en el juicio del gran trono blanco, que será el juicio de los impíos, el Señor no va a permitir que nadie diga, mira, ese que está junto contigo, un santo que está junto con el Señor, ese hacía cosas conmigo, hacía esto y lo otro.
Él no va a permitir eso, porque 1000 años antes Él va a arreglar su casa. Amén. Y los que no demos la talla, o los que no la den, porque yo le pido al Señor que me ayude a ser un vencedor, entonces va a tener su disciplina, va a tener su salvación, va a tener su cárcel, también dice la palabra, va a tener azotes, va a tener su problema, para poder decirle a todo el mundo que vaya a ser lanzado al lago de fuego: yo arreglé mi casa hace 1000 años y nadie puede decirme que yo no corregí a mis hijos. Amén. Yo no puedo ir a corregir hijos a él o al del vecino si yo no he corregido primero a mis hijos. No puedo hacer eso, hermanos. Entonces el Señor primero arregla. ¿Sí ven la importancia del tribunal de Cristo? Cuando es muy poco lo que se enseña en el cristianismo acerca del tribunal de Cristo. Eso es un tema bastante tabú. Cuando hay división en la iglesia, viene un problema, porque si alguien comete algún pecado, la iglesia local es la que tiene que juzgar al hermano. O si el hermano necesita arreglar algún problema con otro hermano, debe de hacerlo delante de la iglesia local, llamar al hermano de la iglesia local y hacerlo. Cuando hay divisiones, no se puede hacer, porque un hermano comete un pecado y se va para otra denominación. Exactamente, ¿sí lo entienden? Si uno vive la vida de divisiones y hace parte de una denominación, de una secta, pues, yo arreglo mi problema, me largo de aquí y me voy a otra. Y si allá la divide, y si allá tiene un problema, se va para la tercera y puede hacer ese cambio 1000 veces porque las hay. Amén. Y él lleva el problema, él lo lleva. Amén. Él lleva el problema y cree, porque desconocen la palabra, que eso está muy bien, pero eso está muy mal. Mal, hermano. Nosotros no debemos obrar. Y eso es porque dice: mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Aleluya, falta de conocimiento. Es duro, hermano, obedecer al Señor en su palabra es duro, no es fácil. Pero con Él podemos entrar a aprender que con Él sí es fácil. Amén. Con Él sí. Porque eso le duele al yo. Al yo le duele mucho, hermano. Miren lo que dice Pedro en la primera carta de Pedro 4. Podemos leer los versículos 17 y 18. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. De manera que cuando el Señor venga, el primer juicio que va es a la iglesia. Y también ahora se puede aplicar. Nosotros debemos de juzgarnos ahora, antes de que nos sobrevenga la muerte. Debemos de juzgarnos ahora, hermano. Y si alguien, por amor del Señor, te lo manda y te dice: hermanito, ven acá, perdóname, que yo quiero hablar contigo, porque hay en torno a ti algo que se está diciendo, sí, y no callarlo y contribuir a que se te haga más daño. En fin, debemos de ejercer un juicio en esa manera, con amor, de buscar que las cosas se arreglen.
Pero el primer juicio cuando venga el Señor es a la iglesia, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Si nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras y nuestra conducta, ¿cómo será el fin de los que no tienen arte ni parte en esto, hermanos? Miren lo que dice el siguiente versículo, dice, y si el justo con dificultad se salva. ¿Sí ven, hermanos, que esa es la salvación del alma? Porque la salvación del espíritu, la eterna, es recibirlo, ya está. ¿Sí ven la diferencia? El justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? En Apocalipsis 22:12, miren, dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, Él lo trae, para recompensar a cada uno según sea su obra. Obra. Y la Biblia dice que la salvación eterna no es por obra, no es por obra. Entonces, repito, en el tribunal de Cristo se revisarán tanto los actos buenos como los actos malos. Ustedes se darán recompensa según lo que cada uno haya hecho, haya vivido. Llegará un momento, si vamos buscando esto con seriedad delante del Señor, llegará un momento, hermano, en que ya uno ya no está a defenderse de cualquiera que le pise el callo. Ya uno no está pensando buscar un abogado porque ya vivimos cada día más guiados por el Señor, amén. Él determinará lo que es bueno, lo que es malo para ti. Ya nos meteremos menos en problemas, porque nosotros nos metemos en problemas porque no somos guiados por el Espíritu de Dios. Y en la medida en que somos guiados, te empezarás a salir de las cosas que debes salirte. Y eso debemos de buscarlo diariamente, porque no sabemos el día que nosotros dejamos este mundo. Y entonces ya no habrá reversa. Amén. Uno dice, ¿cuándo viene el Señor? Dentro de 20 años, 50, 100. ¿Y cuándo te va a morir? Que es lo mismo. Necio, dice Aníbal, necio, esta noche vienen por ti. Amén. Algunos no recibirán recompensas, pero ¿qué les pasará? Se salvarán, pero así como por fuego. Miren, se salvarán, no reciben recompensa, porque la salvación no es una recompensa. Nadie es salvo por lo que está haciendo. Y esa frase que algunos dicen, ay, esa persona es tan buena, esa muchacha es tan buena que el Señor la salvó porque es tan buena. Y la Biblia dice que no es así. El bueno es Cristo. No hay bueno, dice la palabra en Romanos, no hay bueno ni aún uno, dice en Romanos 3. Esas son citas que toman de los salmos. No hay ni siquiera uno. No hay ni un justo, hermano. Todos, dice la palabra, tienen veneno de áspid debajo de su lengua. Todo el mundo, hermano, todos necesitamos
de la santidad. El Señor Jesucristo necesita que nosotros seamos un clon, una palabra muy moderna, o sea, seamos otro Cristo con poderes. Si nosotros vamos creciendo en el Espíritu, hermano, llega el momento en que necesita alguien de que tú ores por una enfermedad incurable y sana. Porque Dios inauguró una nueva raza, una raza que tiene más poderes que los ángeles. Nosotros somos llamados a eso, hermano. Entonces vamos a leer en la 1 Corintios 3 eso que acabamos de decir. Los versículos 12 al 15. Dando por hecho que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Porque si el fundamento no es Jesucristo, no es la iglesia. Entonces dice en el versículo 12, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pero otros madera, heno, hojarasca, o sea, unos con la voluntad de Dios, otros con la voluntad humana, otros haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oro, plata, piedras preciosas, y otros haciendo la voluntad de las organizaciones o de su propia persona. Tengo una idea magnífica, la voy a poner por obra, una idea mía. Entonces empieza y está haciéndolo en el nombre de Jesucristo, pero lo está haciendo de acuerdo a parámetros humanos. ¿Sí? Entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, lo está haciendo. Hay mucha gente que está, hermano, trabajando, pero unos trabajan para Dios y otros trabajan para sí mismos o para otros. ¿Sí? La obra de cada uno en el tribunal de Cristo se hará manifiesta. Porque el día, o sea, el día de Cristo, cuando Él venga, ese día del tribunal, la declarará. Pues por el fuego del juicio será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces tú tienes un anillito de madera, ¿ok? Hay niños que no tienen cómo comprarse un anillito y les gusta el anillo de plata, ni de oro, ni de nada, y entonces se hace uno de madera y se lo ponen. Entonces metes, otro tiene un anillito de oro y lo meten al fuego, ambos. Sacan el de oro y el de madera y se sabe qué pasó, se quemó. Quedó vuelto cenizas. Amén. Entonces dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Esa recompensa, ese es el galardón que trae Cristo. Recibirá recompensa. No es la salvación. Cuando hermanita, cuando uno desconoce esto, dice, ay, pierde la recompensa, pierde la salvación, porque está ignorando lo que dice la palabra. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él mismo será ¿qué?
salvo. Él será salvo. Porque la salvación, hermano, es un regalo de Dios y merecido eterno. El otro día trajimos una hojita donde hay unas cantidades de citas que dicen que el Señor nos da vida eterna, 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 eterna. Amén. Entonces aquí dice que algunos sufrirán pérdida, no podrán participar de las bodas. No confeccionaron esa vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Cuando tú empiezas a andar con Cristo y hacer las obras en Cristo, que son las justas, empiezas a confeccionar tu vestido para las bodas. Al llegar a Cristo, tú tienes tu vestido. Ese es el vestido. Amén. Ese es el vestido. Eso está en Apocalipsis 19, por ahí versículos 7, 8. Ese es el vestido, hermano. Vamos a ver un poquito de la mecánica del juicio del tribunal de Cristo. La mecánica, ¿cómo es eso? Un poquito. Vamos a ver la mecánica. Para leer la mecánica vamos a dar unos ejemplos, por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23. O sea, ¿qué pasará así en cierto momento? Recuerden, hermanos, que en la 1 Corintios 12 dice que nadie puede decir el Señor a Cristo, sino por el Espíritu. Entonces, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces, el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, o sea, no todo creyente cristiano entrará en el reino de los cielos. Y están allí porque son salvos, amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, para ser salvo es sin obra. Para entrar en el reino es haciendo la voluntad de Dios, que es diferente, amén. Para ser salvo solamente tú tuviste que creer, no por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Creíste, ya recibiste la vida eterna, naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Pero para entrar en el reino hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Que es diferente. Por eso es que, hermanos, miren, en el mundo hay una cantidad de ladrones, póngale cuidado, no importa que esto sea publicado, que están cobrando millones, pero millones de pesos y de dólares para sacar a la gente del purgatorio con misas. Son ladrones, ellos saben que eso no sirve para nada. Todo el que muera ahora en Cristo va al paraíso, al tercer cielo. Y cuando venga Cristo, si no ha obedecido a Dios, no entra en el reino, se queda fuera un tiempo, amén. Se queda fuera. Si ven que entonces las misas son un robo que le están haciendo a la humanidad. No vayan a mandar ahora a la hoguera. Sí. No, hermano. La familia de Dios no es necesario que vaya a la iglesia, mi hermano amado, porque a la iglesia no va ninguno, porque nosotros somos la iglesia.
Entonces, los que somos de la iglesia, o sea, los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo porque hemos creído en Cristo, amén. Nosotros somos entonces la familia de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo, que hemos nacido en Jesucristo es salvo. Y se Amén. arrepintió y todo. Entonces, mire, hermano, mira, hermano, a ver cómo dice el versículo siguiente, el versículo 22. ¿Oíste? Mira cómo dice. Muchos me dirán en aquel día, o sea, el día del tribunal: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que habrá profetas, pastores, predicadores, evangelistas que no entrarán en el reino de los cielos. Y están enseñando, y están, en ese momento se hace un milagro, Dios lo hace porque se está predicando su palabra. Pero su vida da un mal testimonio. Amén. Así sea pastor por 50 años, Dios nos ampare. Estuvieron edificando con madera Heno y hojarasca, exactamente. Estuvieron edificando y ellos pensaban que estaban de acuerdo con Dios, pero estaban edificando de acuerdo a parámetros meramente humanos y para beneficio propio la mayoría de las veces. Amén, hermano, lo vamos entendiendo. O sea que en este versículo 22 prácticamente sí se dice, pues, salvos, pero no entrarán Al reino. Entonces, es posible, mi hermanita, no entrarán a a las bodas. a la boda y parte del milenio. Es posible que entren después de cierto tiempo, entran. ¿Por qué lo digo? Porque ahí dice, y lo vamos a leer ahora, dice: de allí no van a salir hasta que paguen el último precio. O sea, van a salir porque son hijos de Dios. una deuda condicional. Amén. Entonces, cuando ya hayan pasado por dificultades dolorosas en las tinieblas de afuera, ya su alma ha sido salvada, entonces sí se reúne con el resto de la iglesia. No todos al mismo tiempo, porque unos recibirán más azotes que otros. Unos estarán más en esa situación que otros. Amén. Acá Dios, no me acuerdo en qué cita bíblica está, pero ahí dice: cuánto más si descuidamos un regalo tan grande. Se refiere a la salvación. Amén. Entonces, muchos predicadores se basan en ese versículo en que si usted no se puede perder. Sí, pero no, o sea, el error del predicador es pensar que va a perder la salvación. No, pierde el reino, y eso es grave. Porque, hermana, tú puedes tener aquí un problema de un dolor terrible, 10 años. Y eso es mucho, ¿verdad? ¿No te parece que un problema grandísimo en 10 años no es muy largo? Claro que sí. Ahora que tú lo vayas a tener 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, hágame el favor. ¿Ah? Entonces dice, ¿qué le dirá entonces? Entonces le declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, apartados de mí, ahora ustedes no, yo no los reconozco, porque ustedes no me reconocieron a mí. Yo les di una salvación. Yo fui a la tierra y pasé lo que pasé para que ustedes vivieran como quisieran vivir. Amén. Nuestro interés prioritario número uno es el Señor Jesucristo. Debe ser ese, hermano. Lo demás Él se encarga, sino que pensamos que primeramente es lo mío y después, bueno, el Señor, porque como me decía una hermana mía, cuando yo comenzaba, ¿no? Me decía, primero la obligación y después la devoción. Yo decía, Hermano Cadeo, yo tengo una pregunta y yo se la...
Esta noche está candente la cosa. Hermano, es que tengo una inquietud. Cuando el hermano nos ha dicho que el Señor desciende, ¿cierto? A hacer el fundamento en las nubes y va a recoger a nosotros. ¿Los que están en el paraíso descienden por él o él? No. Mira, la figura que da Pablo en la primera de Tesalonicense es así. Los que están en el paraíso resucitan y aquí toman un cuerpo glorioso. Y nosotros, que digamos que en esta generación, ¿verdad? Y nosotros que estamos aquí juntamente con ellos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de este cuerpo corruptible en uno igual al que tiene Cristo ahora. Y juntamente, dice la palabra, todos ascenderemos y nos encontraremos, dice allí en la palabra, con Jesús que ya viene bajando en las nubes. Allí nos encontramos con Él. Sí, Nosotros. Pero la pregunta es, los que están en el paraíso. Sí, mi hermano, eso te dije al comienzo. Ellos resucitarán y tomarán un cuerpo aquí. Y todos, dice, todos, juntamente toda la iglesia, ascenderemos y nos encontraremos con el Señor. En las nubes. En las nubes. Dice la palabra en las nubes. Cuando se suena la trompeta, es una trompeta terrible, hermano. Bien terrible. Eso ocurre. Y estaremos nosotros con el Señor. Aleluya. Pero eso después calculan unos 10 días de derramamiento del juicio de Dios sobre las naciones. Vendrá y establecerá su tribunal para definir cuál es nuestra situación frente a las bodas y al reino milenial. Amén. ¿Cómo dice? 7 años antes. Antes de que no hay tribulación. Antes de la venida del Señor. 7 años antes, el diablo va a entronizar a su pupilo, el anticristo. Y empieza la copa de la ira del Señor en ese tiempo. 7 años antes. Sí. El Señor va a venir, digamos, por decir algo, ¿verdad? En el año 2020. Vamos a suponer. No, perdón. 2030. 2030. Pongan cuidado. Entonces, en el año 2023 va a intronizar el diablo al anticristo. Amén. 7 años antes. Así lo dice la palabra. Pero después de Señor, ¿será arrebatamiento así como la tribulación? No. Fue antes. El arrebatamiento será después de la gran tribulación. 3 años y medio de paz y 3 Años y medio de tribulación, son 7. Entonces, al terminarse los 7 años, viene el Señor. Viene el Señor. Hermano Alfredo, ahí ya es, digamos, si nosotros estuviésemos en ese tiempo, tan pronto nosotros, porque la iglesia va a ser perseguida y nosotros nos vamos a dar cuenta. Digamos que nosotros estemos. Y como ya hemos tomado clases, ya tenemos entendimiento, sabiduría que el Señor nos ha venido dando, tan pronto miremos que el anticristo se entronó, ya nosotros sabemos, perdónenme la expresión, que nos corre pierna arriba. Entonces, ya ahí es a buscar, yo diría, pues más de lo que lo estamos buscando al Señor, y no sé, ahí sí. Entonces, hermano, no esperemos que se intronice el anticristo. Busquemos del Señor antes. Sí. Amén. Porque en la medida en que nosotros buscamos del Señor antes, en esa misma medida vamos a tomar las cosas con más calma, confiando más en el Señor. Hay muchos creyentes ahora que están buscando tener cosas, fincas, cosas para
para resguardar su vida terrenal, pero eso no lo dice la palabra. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que de acuerdo a la palabra, la tribulación es para los hijos, no para nosotros. Sí, para los impíos no, ellos van a estar contentos, pues porque ellos no van a sufrir, los que vamos a sufrir vamos a ser nosotros. Eso tiene que tener en cuenta. Amén. La ira de Dios es para el mundo, no para nosotros. Amén. Hermano Arcadio, o sea, algunos dicen que la iglesia no estará en la gran tribulación. Pero fíjate lo que dice la segunda De Tesalonicenses 4. Cuando desprecian. Dice, pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con el simultáneo. 2 Corintios, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y, o sea, ahí está. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, o sea, una gran apostasía, dice en otra versión. Sí, la gran apostasía. Pero en el versículo 1 dice que es simultáneo, mi hermanita Ana María. Y el Señor no viene cuando haya gobierno del anticristo. El Señor viene ese día que termina el gobierno del anticristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Al Él venir, toman al anticristo y toman al falso profeta y los echarán vivos en el lago de fuego. Porque Él viene a ocupar su trono. El que tiene el trono ahora en la tierra se llama Satanás. Sí. Y al último emperador que le va a dar su trono a Satanás es al anticristo. Él no va a reinar con el anticristo. Entonces, y la Biblia dice que nuestra ira con el Señor en el arrebatamiento es el día que Él venga. De manera que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, hermanos. Nosotros. No por la ira, porque la ira de Dios es para las naciones que le han hecho la guerra al Señor. Amén. Pero otro día hacemos esa enseñanza y vamos a terminar lo de hoy. Amén, hermanos. Tengan paciencia, que ya vamos, en estos días vamos a enseñar sobre eso. Ese tema es bastante larguísimo, y estamos preparando una serie de vistas para enseñar ese tema. Lo vamos a dar, Dios mediante, detalle por detalle. Entonces, nosotros como humanos tenemos la tendencia de engañarnos a nosotros mismos. Y ese autoengaño, creemos que somos muy espirituales, creemos que somos los consentidos de Dios. Eso nos hace que nosotros no busquemos la puerta estrecha, el camino estrecho. Amén. Eso nos engaña, creyendo que nosotros somos los pechichones, como dicen en Valledupar, de Dios. Siempre buscamos la vida fácil. Eso le están inculcando mucho en la teología de la prosperidad. Vida fácil. Pero la vida comprometida con Cristo no es fácil. Él dice, claro, a nosotros irnos acostumbrando, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Leamos rápidamente otro ejemplo de la mecánica del juicio. Mateo 25, los versículos 8 al 12, casi que leamos, que se está agotando el tiempo. Ya lo hemos aquí visto. Este es el final de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, o sea, danos de vuestra unción, del Espíritu Santo. Ustedes están llenas, nosotros casi vacías. Danos. Porque nuestras lámparas se apagan, o sea, no se ven apagados porque son creyentes. Tienen un poquitico de aceite y una llamita, porque son creyentes.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden, o sea, paguen el precio que nosotras pagamos. Hay que pagar un precio, hermanos. Para salvar el alma hay que pagar un precio. Para entrar en el reino hay que pagar un precio. Dice, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, porque el esposo va a venir. Cuando la gente sea resucitada, se va a ver exactamente cómo está su vida espiritual. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Sí ven, hermano? ¿Sí ven que no todos los creyentes entrarán a las bodas? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ustedes me desconocieron, yo ahora las desconozco. Vayan a las tinieblas de afuera y después hablamos. Amén. Miren, hermano, otro ejemplo está en Mateo 25 también, los versículos 28 al 30, final de la parábola de los talentos. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Esto se refiere al que enterró su talento. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Lo que le decía acerca de las bodas y las cosas en ese tiempo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Los judíos sabían de qué se trataba. Ahora, ¿qué cosa es un talento, hermano? ¿Qué talentos te ha dado el Señor a ti para que tú le sirvas? ¿Cuántas oportunidades has tú desaprovechado? El Señor te ha dado a ti oportunidades, talentos intelectuales, físicos, te ha dado talentos económicos, te ha dado talentos profesionales, te ha dado talentos políticos y sociales, te ha dado oportunidades en la vida que otros no lo han tenido. Entonces, piensa que eso te lo dio Dios solamente para que tú lo disfrutes. Hermano, pensemos en el campo del comercio, en el campo de la industria, en el campo de la docencia, en el campo militar. Hay tantos campos de trabajo, de vida, en el campo de la banca, en el campo de la construcción, inclusive en la iglesia, en el campo de la capacitación de los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. En todos los campos el Señor te ha dado algo, amén. Te ha dado oportunidades, te ha puesto allí para algo. ¿Qué actitudes te ha dado el Señor? Piénsalo, hermano. ¿Qué ha hecho el Señor de tu vida? Y nosotros muchas veces descaradamente hemos despreciado y hemos derrochado lo que el Señor nos ha dado, como el que enterró el talento, es porque lo despreció y lo derrochó en la tierra, en su propia vida. Eso es enterrar, es la tierra. A veces solo hacemos daño a la gente y deshonramos al Señor.
Ana María tiene una pregunta. Al fin hablaste, mi hija. A ver. No, es que tengo la duda de saber cómo aprovecho mis talentos, por lo menos en el tema profesional, en el tema político que es tan controvertido. Uno cómo hace para saber cómo aprovechar los talentos, porque generalmente uno lo hace por sobrevivir, pero uno no tiene en cuenta que en todas las áreas uno puede servirle al Señor. Amén. Mira, cuanto más comunión tengas tú con el Señor, más te va a decir tú cómo multiplicar los talentos. Fíjate tú, cuando tú lees el Evangelio, tú vas leyendo el Evangelio, y cada vez que el Señor iba a tener algo importante, pasaba la noche allá metido en el campo orando, pidiéndole al Padre la dirección, diciéndole: mañana me toca esto, Señor. Señor, dame el respaldo que necesito espiritual. Mañana me toca resucitar un muerto. Mañana, toda la noche orando. Mañana tengo que escoger a unos hombres que me acompañen, mis discípulos. No sé quiénes son, tú sabes. Entonces, cuando tú te metes, Ana María, en oración, en la búsqueda de Dios, abre menos la boca para hablar chistes y más para meditar en el Señor. Tu vida cada día es de una muchacha de Dios. Él te va a guiar cómo multiplicar esos talentos. Amén. Mira, hermano, si tú eres consciente de que tú vas multiplicando, te vas ocupando en esa multiplicación de los talentos que el Señor te ha dado, no solo tendrás allá, recuerden que Él dice: ven, buen siervo, y yo te voy a poner te voy a dar autoridad sobre 5 ciudades, ¿recuerdan? Mira, no solamente vas a tener 5 ciudades, de pronto el Señor aquí mismo te va a dar más talento porque tú estás administrando lo que te ha dado, y aquí lo va a... De manera que cuando llegues allá: ¡ay, Señor, me diste autoridad sobre 10 ciudades! Es que el evangelio que se está predicando ahora es un evangelio... Uy, hermano. ¿Cómo lo catalogan ustedes? Pirata. Hermano, ¿qué día un predicador decía que el evangelio de hoy en día es muy liviano, que es pirata, que el evangelio debe ir con cruz y con sufrimiento, y que si no llevaba como el sufrimiento, que era un evangelio pirata. Pirata, una religión de saqueo, una religión barata. Entonces, hermano, antes de entrar rápidamente en una práctica de vida espiritual, leamos un poquitico en Mateo 5 sobre la cárcel. Mateo 5, 25 y 26. Si ustedes se ven el contexto, son problemas que uno tiene con hermanos y de todo. Entonces dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, o sea, ahora, entre tanto que estás con él en el camino, ahora. No sea que el adversario te entregue al juez. Tú tienes un problema con una persona y no hay forma de que tú te arregles. Esa persona es posible que diga: Señor, yo te entrego eso a ti. Fuera. Tú no lo has oído. Ya, yo le entregué eso a Cristo. Ahí ya no hay más nada, ya lo tiene Cristo. El adversario te entrega al juez. ¿Y qué hace el juez? Dice aquí. El juez al alguacil, o sea, los ángeles,
y seas echado en la cárcel. Dile tinieblas de afuera, dile lo que sea, en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuadrante es una moneda, o sea, hasta que pagues el último chavo. Vamos a leer ya para terminar algo en Efesios 4, a partir del versículo 17. Si de pronto alcanza hasta el 32, para que veamos una mecánica de un crecimiento espiritual. ¿Sí, hermano? Miren cómo dice. Dice Pablo a una iglesia que era madura. Los efesios eran una iglesia bien madura. Algunos dicen que esta carta es lo más profundo que se ha escrito en toda la humanidad. Dicen algunos. Algunos dicen que Romanos, otros dicen que Efesios. Pero miren cómo dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Recuerden que gentil, y nosotros no somos gentiles. En la Biblia hay tres clases de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Ya no somos ni judíos ni gentiles, hoy somos la iglesia del Señor. Por eso dice Pablo, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. La mente es vanidosa. Ya no andemos chicaneando, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, porque Él es el Maestro. Nosotros tenemos que estar aprendiendo todos los días de Cristo, Ana María. Si en verdad le habéis oído, porque muchas veces dicen, ¿cuándo se terminará esto? Que sean las 9 para irme. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, eso es lo que la salvación del alma es, que ya cortemos con la pasada manera de vivir. En cuanto a eso, despojaos del viejo hombre. Nosotros teníamos un viejo hombre que nació de Adán, el viejo Aníbal. El viejo Javier, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, una mente renovada, como dice en Romanos 12, 1 y 2, y vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre se llama Jesucristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hermano, nosotros somos mentirosos. Carne débil, pero ya desechemos. Dios, Señor, ya no quiero mentir, ayúdame. Entonces, para que no me echen del trabajo, tengo que estar mintiendo. Pues no mientas, aunque te echen.
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Algunas personas me preguntan, hermano, yo no, claro, hay momentos en que Momento de efervescencia. y de calor. No, eso es legítimo, hermano. ¿Pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que al terminar el día ya hayamos arreglado eso. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué nos significa esto? Que hay creyentes y rateros. Eso es lo que significa, ¿o no? O sea, aquí una palabra no lo diría. Sí, porque esa es la nueva vida. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que con el que padece necesidad. Dice en Romanos, mayormente con los hermanos en la fe. Dice mayormente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Sí, mi hermano. Es bueno hacer la aclaración ahí que este mensaje o esto que está diciendo Pablo ahí va dirigido únicamente y exclusivamente al creyente y a la iglesia. Amén. Porque mire que nos metemos ahí en el tema de que a los que robaban, que ya no roben más. Entonces, es que esos de afuera son ladrones y resulta que están metidos en la casa. Aquí, hermano, aquí, ojo, aquí, entre nosotros. Dios nos libre de contra entre nosotros, aquí, los que estamos aquí poquito. No hay un ratero, pero vaya usted a saber. ¿Cierto? Vaya, yo no puedo poner mi brazo por ninguno de ustedes, hermano. No puedo. Así que, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando uno actúa bien, uy, hermano, nosotros siempre vivimos con una sonrisa de felicidad, porque viviremos eternamente en la gloria con el Señor, amén. Ya nosotros no estamos planeando un viaje a París, nosotros tenemos ya la vida eterna asegurada. Entonces aseguremos también el reino, aseguremos estar en la boda, busquemos, hagamos un sacrificio. Hay niñas que se van a casar y hacen sacrificio, dejan de tomar Coca-Cola y demás para ahorrar para comprarse su buen vestido. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para nuestro vestido? No nos importa a veces. El Señor viene, quién sabe, ¿verdad? Dentro de 50 años por ahí, quién sabe. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Él no se sale, Él se contrista. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese es nuestro sello. Y si tenemos ese sello, no vamos a recibir el sello y la marca de la bestia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Busquemos que en vez de estar maldiciendo, bendigamos. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben, hermanos, cuál es el mayor galardón? El mayor galardón que podamos nosotros recibir
es este que les voy a decir. Claro, si tenemos este, lo tenemos todos. La salvación del alma implica transformarnos en la imagen moral del propio Dios. Cuando nuestra alma está ya en la meta final de su salvación, es porque nos estamos conformando a la imagen moral del mismo Dios. Ese es el mayor galardón. Entonces sí que podemos decir, cumplo en el Señor Jesucristo pertenecer a una nueva raza. Amén. Ya no somos judíos, ya no somos gentiles, somos la iglesia, los hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Y hay otros, pero veamos en Juan 3 la respuesta del Señor a Nicodemo. Nicodemo era un doctor en teología y ya se sabía todo eso de pe a pa, era un erudito, era un intelectual bíblico. Era del mismo, así digamos, de la misma línea que Pablo, ¿sí? Él era de la misma línea que Pablo, él era fariseo. Sí. Él seguramente, este hombre había estudiado con Gamaliel. No había maestro que se respetara que no hubiera estudiado en la academia de Gamaliel. Y fíjate, fue de noche. Me llama la atención que estaba el Señor, todavía no se había ido a dormir a Betania, porque él dormía en Betania. Sí, miedo que en el Sanedrín supiera que iba, por eso buscó la noche. De pronto se puso la capucha y entró. Sí, hermano, le podía saber y hacerle daño. Entonces, cuando él llegó diciéndole, Señor, tú sabemos, según él y otros, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces tienen que ser de Dios, etcétera, ¿no? El Señor no se dejó halagar porque Él no vino a eso. A decir, pues sí, ¿no? ¿Tú qué piensas? Él les dio directamente, sabía que él era un maestro. Y Él se lo dijo, tú eres un maestro, tú eres un doctor, tú enseñas en Israel. Dice, de cierto te digo, dice en el versículo 13. O sea, en verdad, mira, lo que yo te estoy diciendo es totalmente y absolutamente la verdad. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El día que tú creíste, Natalie, ese día naciste de nuevo. ¿Y qué es eso? En el versículo 5 dice, ¿qué es eso? Dice, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu, y con mayúscula. Exactamente. El día que tú creíste, en el momento en que creíste, el Espíritu Santo te hizo una hija de Dios porque entró en tu vida y tú naciste de nuevo. No importa que él haya hablado en lengua o no, eso es lo de menos. Tú, en el momento en que creíste, la obra de Cristo y la vida de Dios vino a tu vida por el Espíritu Santo que entró en tu espíritu que estaba muerto y le trajo la vida eterna de Dios. La vida eterna es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios vive en nosotros, que tiene vida eterna. Dios es eterno y viene a nosotros y nos hace eternos también. Amén. Eso es todo. Lo que tú me acabas de decir que te dijo la hermana, desde que yo conocí al Señor en enero del 76 lo vengo escuchando. Pero eso la Biblia no lo respalda. ¿Viste? Hay la costumbre de que la persona tiene que hacer una oración de fe. Y hay personas que no la han hecho y
y creen en Jesucristo y nacen de nuevo. ¿Por qué creen? Porque han recibido a Cristo. Hay personas que han recibido a Cristo arrodillados en el baño de su casa. Arrodillados, dicen: Señor, tú eres mi Salvador, yo soy un pecador, etc. Y ya nacen. No han dicho: ven acá, hermano, para que hagamos la oración de fe. Muchos dicen: ¿quién quieren recibir y hacer la oración de fe? ¿Quién recibir al Señor? Y pasan, y muchos de ellos hacen una oración y no han nacido de nuevo, porque esa oración no fue auténtica. El bautismo es un compromiso tuyo. El Señor tuvo ante los hombres, ante los demonios y ante el Padre, Él fue a Jordán y fue bautizado para dar un testimonio. Desde hoy en adelante ya dejo de ser carpintero, voy a hacer tu voluntad absoluta, Padre Santo. Porque, por ejemplo, entonces, ahí el ladrón que estaba ahí, no fue a, lo único que hizo, el ladrón lo único que hizo fue creer. Porque en ningún momento ni había agua ni nada parecido para ir a sumergirlo. O le dijeron: a ver, centurión, ven acá, centurión, sácanos los clavos un momentito, que vamos a bajar a bautizar a esta criatura y luego nos vuelve a clavar. No, eso no ocurrió. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no hizo una oración de fe, ahí no dice. Él le iba hablando. Y le iba hablando de Isaías 53. Ahí arrancó. Como dicen por ahí, se la puso de papayita. El Espíritu Santo le dijo: acércate. ¿Qué estás leyendo? ¿Tú entiendes? Pero si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Pues ven acá, Iba. Y no dice: haz una oración de fe. No dice eso. Él creyó mientras le hablaban. Como le habló de todo hasta el bautismo, dijo: aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Entonces le dijo: ¿tú has creído en gente? Sí, yo he creído. Gente estudia esa conversación. ¿Has creído? Sí, he creído. Bueno, bajemos. Pan lo bautizó y se fue. Y ese hombre tuvo fruto en Etiopía. Y no tuvo que hacer cursos, esos cursos que ponen a la gente. Imagínate tú, Aníbal, el día de Pentecostés, que Pablo hubiera dicho, cuando ellos le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense. Ese día fueron bautizados 3,000 hombres. Él no le dijo: bueno, vamos de ahora a encargar, nuestro hermano Felipe le va a hacer un curso, ese curso es de 3 meses, van a arreglar su vida, ¿no? Ese mismo día fueron bautizados. Ahora es que hacen cursos. La pobre gente se pone... Sí. Y en ese curso muchos